a partir de este momento. Entonces, muchísimas gracias, profesor Rubén, por dejarnos continuar con el programa. Y pues me voy a permitir presentarles brevemente al profesor doctor Martín Castro Manzano. José Martín Castro Manzano es licenciado en Filosofía y maestro en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana. Es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene formación en Ciencias Computacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2015, es miembro de la Academia Mexicana de la Lógica, del Grupo Mexicano de Lógica en Computación, de la Association for Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, entre muchas áreas de conocimiento que él ha explorado. Yo estoy contentísimo de haber podido, de ser, me siento muy honrado de presentarlo porque soy un gran admirador de su trabajo. Y bueno, creo que además en esta área de la filosofía de la religión, pues es un excelente representante de lo que, de este nuevo movimiento que se ha llamado teología analítica. Yo creo que su contribución, de hecho, a la teología analítica ha sido muy importante y muy plural. Por ejemplo, para que ustedes sepan, el profesor Martín ha sometido a pruebas computacionales muchas de las tradicionales pruebas sobre la existencia de Dios, especialmente los argumentos anselmianos y en sus distintas versiones, por ejemplo, la de Gödel. En fin, y hoy nos habla de un tema que es fascinante, ¿no? Nos va a hablar justo de un tema profundamente teológico, que es la doble naturaleza de Cristo, pero entendida en un esquema completamente nuevo e inusual, que es el de la plena consistencia. Entonces, sin quitarle más tiempo a su presentación, pues les cedo la palabra al profesor Martín. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, profesor Paniel. Muy claro y muy puntual. Le agradezco mucho la presentación. Es usted muy amable. Y además me parece que ha enmarcado muy bien el proyecto, o más bien la presentación, porque justamente este trabajo es una contribución muy sencilla que forma parte de toda esa línea de investigación que usted muy bien acaba de mencionar. Bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla, solo... Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues el tema que vengo a presentar el día de hoy me parece que está un poco fuera de los temas que se han discutido en general, en el sentido de que no es un tema muy general, es un tema más particular. Pero espero que sea de su interés, espero que les parezca interesante. Bueno, a ver, a modo de resumen, lo que haremos en esta contribución será explorar cómo una aproximación lógica terminista puede ofrecer una respuesta a un problema típico de cristología, que es el problema de la contradicción entre la naturaleza humana y divina de Cristo. Me gustaría empezar recordando este problema haciendo eco de estas palabras de Nikos Kazantzakis, que aparecen en el prefacio de su novela La última tentación. Porque me parece que ilustra de manera muy clara cuál es ese problema, cuál es esa tensión entre esta doble naturaleza. ¿Por qué parece tan misterioso? Pues bien, uno de los problemas principales de la cristología es la aparente contradicción que surge del modelo de unión hipostática entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, como se puede apreciar a través del siguiente argumento. Quizá aquí se vea con más claridad. En primer lugar, se admite la premisa de que Cristo es inmutable en virtud de su naturaleza divina. En segundo lugar, se admite que Cristo es mutable en virtud de su naturaleza humana. Y lógicamente de ahí se sigue que Cristo es mutable y no mutable, ¿no? Lo cual sería una
una contradicción. Ahora bien, esto es problemático por varias razones, pero para los fines de esta contribución diremos que es problemático por las siguientes razones. Primero, porque si las premisas 1 y 2 son verdaderas, entonces lógicamente la conclusión tiene que ser verdadera. Pero como la conclusión es una contradicción, tendríamos una contradicción verdadera, lo cual suena contraintuitivo. Y en segundo lugar, porque si hay una contradicción entre 1 y 2, entonces el modelo de unión hipostática se hace trivial. Y la trivialidad, pues, no es una propiedad, digamos, deseable de ciertas teorías que consideramos legítimas. Por supuesto, estas situaciones se pueden sortear haciendo uso de semánticas paraconsistentes, pero en esta contribución lo que pretendemos hacer es ofrecer una solución alternativa, pero apelando a una teoría determinista. Para entender por qué queremos esta otra solución, lo que puedo adelantar o lo que podemos adelantar en este momento es que no tenemos por qué comprometernos con la paraconsistencia como es entendida de manera típica para tener una solución, aunque recuperemos algunos ideales de la solución paraconsistente. Entonces, para mostrar esta propuesta hemos dividido el trabajo en tres partes. Primero, ofreceremos más detalles del problema, haciendo énfasis en la contradicción. Posteriormente mencionamos qué podríamos hacer aprovechando una semántica paraconsistente y al final lo que haremos será describir una solución al problema, pero usando una lógica determinista que, de nuevo, aunque puede tener cierta similitud con la solución paraconsistente, no es exactamente una solución paraconsistente, por lo menos no en el sentido típico. Muy bien. Como bien explica J. Civil, para que un ítem ejemplifique una naturaleza n, tiene que tener las propiedades que conlleva tener una naturaleza n. Y en este caso, según el modelo de la unión hipostática, Cristo tiene una naturaleza divina y sin disminución también tiene una naturaleza humana, de lo que se sigue una contradicción, como en el siguiente argumento. Todo lo que tiene naturaleza divina no es mutable, todo lo que tiene naturaleza humana es mutable. Cristo tiene naturaleza divina, Cristo tiene naturaleza humana. Bueno, pues de 1 y 3 se sigue que Cristo no es mutable, de 2 y 4 se sigue que Cristo es mutable, y de 5 y 6 se sigue que Cristo es mutable y no es mutable. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, si empezamos admitiendo los principios generales del modelo de unión hipostática, tendríamos que admitir que la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas, lo mismo que la premisa 3 y la premisa 4. Pero entonces la premisa 5 tendría que ser verdadera también, porque la premisa 5 se sigue aplicando un par de reglas lógicas válidas, que por lo tanto preservan verdad. Entonces, si 1 y 3 son verdaderas y 5 se sigue lógicamente de 1 y 3, 5 también tiene que ser verdad. Lo mismo ocurre mutatis mutandis con 6. Y 7, pues no es más que la introducción de la conjunción de 5 y 6. Y si 5 es verdad y 6 es verdad, 7 también tiene que ser verdad. Ahora, el problema con esto es que ya visto formalmente, pues 7 tiene la forma de una contradicción. Tiene la estructura, digamos, la estructura general de algo y su negación. Sin embargo, sí, como habíamos dicho, las premisas eran verdaderas y el resto de premisas también, pues entonces lo que tenemos al final es una contradicción que es verdadera. Es lo que a veces se llama una dialeteia en este tipo de semánticas paraconsistentes. Bueno, entonces eso es un primer problema, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos una contradicción y que sea verdadera? Eso no suena contraintuitivo, ¿no? Porque a veces pensamos que contradicción es sinónimo de falsedad,
Entonces esto sonaría a que en 7 tenemos una falsedad verdadera. Y eso suena muy contradictorio. Entonces, eso es solo un problema. El otro problema es que si admitimos esta misma presentación lógica, lo que obtendríamos es, además de la contradicción verdadera, un problema de trivialidad. ¿Por qué? Porque hay una regla que se suele llamar así, ex contradictione sequitur quod libet, que a grandes rasgos lo que sugiere es que de una contradicción se sigue cualquier cosa. Y por eso decimos que de una contradicción, o cuando un modelo teórico tiene una contradicción, pues el modelo se hace trivial, porque podemos concluir cualquier cosa a partir de él. Hay varias maneras de ilustrar esto. No voy a hacerlo explícito, pero el punto es que si 7 es una contradicción, podemos concluir cualquier cosa. No sé, por ejemplo, podríamos concluir que Cristo es un superhéroe, o que Cristo no es un superhéroe, o que Cristo es mágico o no es mágico. Qué sé yo, podríamos concluir muchas cosas. Bueno, como estos son problemas graves, ¿no? Especialmente el de la trivialización, pues, ¿qué podemos hacer? Una semántica para consistente puede ofrecer una solución. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en primer lugar, para evitar esa trivialización, pues lo que tenemos que hacer es rechazar la explosividad, o sea, rechazar ex contradictionis sequitur quod libet, ¿no? Es esta regla que nos permite concluir cualquier cosa, una contradicción. Ahora bien, para rechazar esa explosividad, pues usualmente lo que hacemos es recurrir a un ideal de paraconsistencia. Aquí lo interesante es, como había mencionado al principio, es que para recurrir a un ideal de paraconsistencia, pues se pueden llevar a cabo distintas acciones. Hay varias mecánicas o varias implementaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de la semántica paraconsistente que al estilo de la lógica FDE por First Degree Entailment, que sugiere que además de lo verdadero y lo falso hay otros valores de verdad, además de lo verdadero y lo falso. Lo más interesante de esto es que como nada del cristianismo ortodoxo tradicional exige la explicación estándar de la lógica clásica, pues una cristología contradictoria para consistente no está descartada por la lógica misma ni por la tradición. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar esta semántica, digamos, al estilo de FD? Bueno, en primer lugar, preguntémonos, por ejemplo, si todas las verdades son iguales. Y parece que no, ¿no? Por ejemplo, hay verdades analíticas, hay verdades sintéticas, hay verdades tautológicas, contingentes, apodícticas, problemáticas, absolutas, provisionales, a medias. Y podemos hacer lo mismo, ¿no?, con las falsedades. Podemos preguntarnos si todas son iguales y también parece que no, que igual hay falsedades analíticas, sintéticas, contradictorias, contingentes, apodícticas, problemáticas, etc. Pero podemos preguntarnos si de esas verdades que son tautológicas, si todas son iguales. Y uno podría estar tentado a pensar que sí, pero parece que no. Porque depende las tautologías dependen del conjunto de valores designados que tengamos en un conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, algo como el principio de identidad modelado como la expresión phi implica phi, ¿no? Eso usualmente diríamos que es, clásicamente diríamos que es una tautología. Pero, por ejemplo, si la modelamos en una lógica trivalente, donde tengamos, o sea, un valor i por intermedio, digamos, y nos preguntamos cuál es el valor intermedio, no sé, a lo mejor un valor intermedio implica un valor intermedio, sigue siendo intermedio, pero si mi conjunto de valores designados es el conjunto 1 y el indeterminado, y el conjunto de valores no designados es el conjunto que incluye el 0, entonces esta expresión puede seguir siendo considerada una tautología. Entonces,
No todas las tautologías tienen que ser iguales. Entonces, una tautología, por ejemplo, en una lógica trivalente, no tiene por qué ser igual a una tautología en una lógica bivaluada. Entonces, no todas las tautologías son iguales. Y podríamos preguntarnos si todas las contradicciones son iguales. Y siguiendo una misma solución, diríamos que tampoco. ¿A qué quisiéramos llegar con estas distinciones? Que una solución para consistente al problema nos podría decir que en el modelo de la unión hipostática, según el modelado anterior, si bien estamos llegando a una contradicción que es verdadera, eso no es un problema, ni tampoco hace trivial a la teoría. Sin embargo, como decíamos, muy bien, esa es la solución para consistente. ¿No? Es esta, ¿no? Aplicando una semántica, ¿no? Por ejemplo, usando first degree entailment, donde podemos tener, además de los valores de lo verdadero y lo falso, pues, por ejemplo, cosas que son tanto verdaderos como falsas, como cosas que ni son verdaderas ni son falsas. El caso del modelo de unión hipostática estaría representado por este nodo, ¿no? Tendremos una dialecteria, una contradicción verdadera. Ahora bien, lo interesante es que podemos tener otro tipo de implementación, una implementación que no sea semántica, sino más bien sintáctica, y ahí podemos aplicar el terminismo tradicional. Y el terminismo tradicional tendría la ventaja de que evita la explosividad sin comprometerse con el dialectismo. Es decir, tenemos el mismo problema de que, más bien, tenemos la misma solución, evitamos igual la trivialidad, pero no necesariamente nos comprometemos con el dialectismo, es decir, con la existencia de contradicciones verdaderas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues justo recuperando una lógica tradicional terminista. Aquí voy a ser un poco explícito porque el sistema al que voy a apelar no es muy popular, entonces necesito introducirlo. No es muy popular, pero depende de una lógica más popular, que es la lógica tradicional. Ahora, aquí necesito hacer una breve digresión. Existe la suposición común de que la lógica tradicional, lo que conocemos como silogística, es lógica clásica. A veces utilizamos silogística y lógica clásica como si fueran intercambiables. Y esta no es una creencia marginal, sin embargo, es una hipótesis que no hace justicia a ninguna de las partes. Compromete, digamos, a las personas tradicionalistas a aceptar que su lógica es una sublógica de la lógica clásica y compromete a las personas clasicalistas a aceptar que su lógica es una superlógica de la lógica tradicional. Sin embargo, esos compromisos implican una condición que no parece cumplirse. Así esos compromisos fueran verdaderos, esperaremos encontrar un tipo de continuidad entre la lógica tradicional y la clásica, pero ese no es el caso. Para verlo brevemente, pensemos que una lógica clásica, entre otras cosas, tiene que asumir, por ejemplo, una sintaxis binaria de función-argumento, tiene que admitir el principio de explosividad, ¿no? O esto que llamábamos ex contradictione quod libet, sequitur quod libet, que es la idea de que de una contradicción se sigue cualquier cosa. Y también el principio conocido como verum ad, la idea de que una tautología se sigue de cualquier cosa. Y además, para que una lógica sea clásica, en nuestra opinión, debe mantener una equivalencia entre la reflexividad de inferencia y el principio de identidad. Ahora, lo interesante es que la lógica tradicional terminista, ¿no? La lógica que está en el núcleo del terminismo, no es lógica clásica. Es decir, lógica clásica y lógica tradicional o terminista no es lo mismo. Lógica terminista, como habíamos dicho, es idealmente, o digamos en su núcleo, es la silogística que nos permite modelar enunciados categóricos e inferencias típicas como esta. Pero eso no la hace clásica. Para entender por qué no la hace clásica, podemos hacer varias anotaciones. Bueno, en primer lugar,
La primera anotación que tendríamos que hacer es que la silogística no es una teoría lógica pura, es una teoría interpretada. Y está interpretada o se puede interpretar como parte integral de lo que podríamos llamar un corpus aristotelicum, que se podría definir por esta tupla, en la que cada uno de los miembros o elementos de la tupla ofrece alguna intuición específica sobre cómo deberíamos entender los elementos formales de estas lógicas terministas. O, por ejemplo, estas lógicas terministas suponen ciertas teorías epistemológicas, ciertas teorías causales, ontológicas, psicológicas, pero sobre todo presuponen una interpretación de la lógica muy interesante que tiene como objetivo modelar eh, la causalidad y evitar la irrelevancia causal. Todo esto se puede resumir de la siguiente manera. Si nosotros consideramos, por ejemplo, las formas válidas o lógicamente válidas de una tradición terminista, lo que tenemos son silogismos categóricos. Pero un silogismo categórico, para ser un silogismo categórico, tiene que tener ciertas condiciones. En primer lugar, tiene que ser un discurso complejo, con modo y figura, que necesita la conclusión, en el que las premisas son diferentes de la conclusión y en el que la conclusión depende de las premisas. Bueno, todas estas condiciones se tienen que dar para tener un silogismo, ¿no? Es decir, para tener un argumento propiamente en una tradición terminista. Esto es muy interesante porque esto no ocurre, por ejemplo, con la solución clásica, ¿no? En la solución clásica, esto es legítimo y esto también es legítimo. Pero en la tradición terminista, esas formas de proceder no son legítimas. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Bueno, lo que podemos sacar claramente es que la solución lógica clásica y una solución lógica terminista no son equivalentes. Este esquema, pues, lo que ilustra, es el esquema de Boesio. Este esquema lo que ilustra es que una pieza argumentativa lógica terminista es una pieza de discurso complejo en la medida en que incluye al menos dos premisas y una conclusión, con modo y figura, porque el orden de los enunciados y los términos importa, en el que una conclusión que es diferente de las premisas, evitando así las peticiones de principio, necesariamente y por lo tanto deductivamente, se sigue y depende de dichas premisas, evitando la irrelevancia. Entonces, ¿a qué quisiéramos llegar con todo esto? Que a lo siguiente, que considerando todas estas observaciones, debería ser claro que la lógica tradicional terminista no es lo mismo que la lógica clásica, ¿no? Y por lo tanto, lo que nuestra solución aportaría es que lo que estaríamos aportando, pues, es que nuestra solución lógica al problema no solo no iría en contra del cristianismo tradicional, sino que tampoco necesita pegarse a las soluciones de la lógica clásica, ni tampoco, por cierto, a formas como de dialeteísmo, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, y ya casi para ir cerrando, vamos a presentar una lógica terminista, sintácticamente, para ilustrar cómo podemos resolver el problema original aplicando esta lógica terminista. Bueno, según esta lógica terminista, cualquier enunciado, en particular los enunciados de la silogística, pero en realidad cualquier enunciado declarativo, relacional o compuesto, se puede representar a través de términos y functores. Son términos, en verde están los términos y en rojo están los functores. Y de acuerdo con esta sintaxis, se puede ofrecer en su versión mínima una regla de diferencia muy sencilla, que es la siguiente. Podemos concluir
algo válidamente a partir de un conjunto de premisas? Sí, solo si la suma algebraica de las premisas es igual a la suma algebraica de la conclusión. Y dos, la cantidad de premisas particulares es igual a la cantidad de conclusiones particulares. La que está abajo es un equivalente semántico que no viene al caso ahora mencionar. Pero a modo de ejemplo, veamos claramente cómo funciona esto. Aquí tenemos la representación formal de este argumento y podemos ver claramente cómo menos m y más m se van a eliminar. Y entonces lo que obtenemos en la conclusión es menos p más a, que es justamente lo que queda en las premisas. Y además, pues el número de premisas particulares, que es 0, es igual al número de conclusiones particulares. Muy bien. Si ahora regresamos al argumento original y aplicamos esta solución terminista, lo que podemos ir viendo claramente es lo siguiente. ¿De 1 y 3 se sigue 5? Sí, porque con 1 y 3 se va a menos d y me queda menos c y más m. Y ya está, menos c y más m. Lo mismo mutatis mutandis con 6. Pero ahora notemos que en 7, que por cierto sí se sigue de 6 y 5, lo que obtenemos es la expresión que diría, ¿no?, Cristo es mutable y no es mutable. Sin embargo, noten que si yo ahora sumo las premisas, o los términos que aparecen en la conclusión, a lo más a lo que puedo llegar es a más c. Pero no puedo concluir cualquier cosa. ¿Okay? Y al no poder concluir cualquier cosa, evito trivialidad. Pero estoy evitando trivialidad sin necesariamente caer en la aceptación de la solución para consistente típica. Es decir, yo no puedo concluir cualquier cosa que se me antoje porque un enunciado como 9 no se podría seguir de las premisas anteriores. Ahora, eso en lo que corresponde a la trivialidad, pero si ahora regresamos al problema de la dialeteia, lo que tenemos que hacer es simplemente recordar que la metafísica asociada a esta lógica terminista se conoce como mondialismo. Mondialismo es una teoría metafísica que destaca el papel del mundo, sus constituyentes y sus propiedades. Es decir, para el mondialismo la existencia no es propiedad de las cosas, sino de los dominios. Por ejemplo, si yo afirmo que en nuestra realidad existe Santa Claus, cuando yo hago esa aseveración, no es, digamos, ahí no estaríamos diciendo que la existencia es propiedad de Santa Claus. Más bien diríamos que el dominio del mundo real está constituido por la presencia de Santa Claus. Muy bien. Entonces, bueno, eso lo voy a saltar porque el mondialismo y el noneísmo son parecidos. Pero lo que diríamos entonces desde una semántica mundial es que en todo caso, al hacer toda esta aplicación lógica, lo que tendríamos que concluir es que hay un dominio en el que Cristo es mutable y inmutable, pero de ahí no se sigue cualquier cosa. Ni tampoco se sigue que tengamos que aceptar como tal la idea de una dialeteia. Muy bien, y con esto habríamos respondido al par de problemas que habíamos puesto al principio. Sin embargo, algunas personas todavía podrían tener algunas dudas sobre los alcances y los límites de una propuesta como esta, y para platicar brevemente sobre ello consideremos algunas objeciones. Por ejemplo, algunas personas podrían objetar a este tipo de soluciones para consistentes lo siguiente, ¿no? La objeción de que todo se vale, ¿no? Si aceptamos una contradicción, no deberíamos aceptar cualquier otra, ¿no? ¿Por qué vamos a aceptar contradicciones como, ya no digamos como si fueran verdaderas, sino contradicciones en temas tan importantes? La respuesta a ese problema es sencilla, o más bien podemos ofrecer dos respuestas sencillas. La primera respuesta es que no, el hecho de que aceptemos ciertas contradicciones como verdaderas no quiere decir que aceptemos que todas las contradicciones son verdaderas. Y en segundo lugar,
con la posición terminista, no tenemos que considerar a la contradicción eh, como una, como una, como un enunciado verdadero, porque la posición terminista, a lo mucho, al menos como está planteada aquí, a lo mucho es una posición meramente sintáctica. O alguien podría objetar que el terminismo ya está superado, ¿no? O sea, si aceptamos el terminismo, no estamos aceptando una lógica y una tradición que ya está superada, es decir, no estamos aceptando una serie de compromisos con lógicas tradicionales y aristotélicas que ya quedaron en el pasado. Y ahí podríamos decir que tampoco. En primer lugar, esta nueva lógica terminista, aunque tiene una impronta aristotélica, no es la lógica aristotélica. Entonces, no habría ningún problema común. Alguna otra persona podría objetar que esta solución es incoherente, ¿no? Que faltó el S. Y podría decir que si aceptamos este ideal de paraconsistencia, no deberíamos admitir justamente posiciones dialeteístas o analeteístas. Y la respuesta a esto es que tampoco. Lo que queremos ilustrar justamente es que, aunque el dialeteísmo y el analeteísmo implican paraconsistencia, tener una solución paraconsistente no implica ser dialeteísta o analeteísta, ¿no? Y claro, por último, alguien podría objetar que esta solución es herética, ¿no? O sea, si aceptamos esta propuesta terminista o esta propuesta mundialista, no estamos rechazando los dogmas fundacionales de la cristología. Y la respuesta a ese problema es que tampoco, porque los dogmas fundacionales de la iglesia, de la cristología, no están vinculados ni a la lógica clásica ni a cierto tipo de metafísicas no mundiales. Y bueno, eso es todo, esa es la contribución. Espero que no haya estado tan alejada de lo que hemos visto en las contribuciones el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín. Qué impresionante presentación. Y seguramente más que alejada del tema del Congreso, pues enriquece muchísimo la variedad que hemos tenido en este evento. Entonces, creo que tenemos tiempo para varias participaciones. Entonces, por favor, levanten sus manitas electrónicas. Quienes tengan alguna pregunta o pónganlas en el chat como prefieran. Y en el caso de que no aparezca una pregunta, yo aprovecho. Bueno, mis felicitaciones de parte de Steven, muchas gracias. Bueno, en lo que hay más participaciones, bueno, primero felicidades, profesor. Seguro te hubieran apreciado mucho en el Concilio de Calcedonia. Y bueno, pues a mí me pareció excelente tu presentación y me llama mucho la atención alguna serie de puntos. Estoy tratando de hacer un poquito de reflexión de teología analítica a partir de lo que nos ofreces. A ver qué te parece. Entonces, si la unión hipostática, a saber, la doble naturaleza en una persona, puede resolverse sin explosión en un esquema terminista, ¿tú crees que esto también podría ser prometedor para un entendimiento de la unidad en la pluralidad en la sustancia divina? Es decir, en otras palabras, para entender la Trinidad. Muchas gracias, profesor Penel, tanto por sus comentarios como por la pregunta. A mí me parece que en principio sí. Creo que aquí lo interesante es que la aplicación terminista lo único que pretende hacer es funcionar como un medio de solución, ¿no? No tiene ningún tipo de compromiso explícito con algún dogma, ¿no? Lo que aquí tendríamos que hacer es explicitar con mucho cuidado
todas, digamos, todas las premisas de ese modelo y pues tendríamos que ver qué ocurre, ¿no? Entonces, en principio, digamos, claro que se podría este, aceptar que podría haber un conjunto de enunciados que entrañen una contradicción, que la contradicción sea verdadera y que sin embargo de ahí no se siga cualquier otra cosa. Claro. Claro, y claramente eso se podría hacer con una semántica para consistente, digamos, usual, pero también podríamos hacerlo con terminismo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, suena fascinante. Nada más quiero hacerle notar que una metafísica mundialista no es nominalista por lo que aparece entonces, ¿no? Porque el nominalismo de hecho es una lectura de la realidad casi explosiva, ¿no? No sé si mundialismo y ¿Realismo? sí, lo que pasa es que aquí, profesor Paniel, creo que ya hemos platicado esto alguna vez, pero creo que nominalismo es como realismo y otras palabras, creo que es una palabra bolsa, ¿no? Como que captura muchas posiciones. Y porque no todos los nominalismos, así como no todos los realismos son iguales, tampoco los nominalismos. Claro. Entonces, la posición mundialista, por lo menos en sus esquemas básicos o en sus postulados básicos, sí se parece a ciertas formas de realismo moderado o a ciertas formas de nominalismo de similitud. Eh, Como los no, tropos. ajá, más que la teoría de tropos a la teoría de esto que llaman resemblance nominalism, ¿no? Pero, pero bueno, no quisiera decir más porque creo que también estaría fuera de... Muchas gracias, profesor. Nada Al más, contrario. perdón por ahí el buscapié, nada más era para No, está muy bien. escuchar sus ideas. Oscar Ortega tiene una pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me pareció muy impresionante su presentación, pero yo iba a preguntar lo siguiente. ¿Su trabajo se limita nada más a la estrictamente lógico, a mostrar a superar estas contradicciones por medio de la lógica, o también se dedicó a estudiar los términos como hizo Agamben en su libro El Reino y la Gloria? Porque, bueno, Agamben en este libro empieza viendo este gran problema, un problema político que ha sido que, contrario al motor inmóvil de Aristóteles, Dios crea el universo por su arbitrio, por su voluntad, lo cual introduce un elemento bastante peculiar y pernicioso para entender cómo se dan estas estructuras, primero entre Dios y la creación, y por otro lado después el espinoso tema, como ya lo dio el moderador, del misterio de la economía divina, ¿no? Ahorita nada más se concentró en Cristo y en su naturaleza divina y humana, ¿no? Pero quería saber si su trabajo se limitó a lo estrictamente lógico o si va más allá. Muchísimas gracias, Oscar. Por el momento el trabajo está limitado solamente a lo estrictamente lógico. Lo que pretendemos mostrar con este trabajo es que hay buenas y distintas razones para aceptar ciertas formas de cristología contradictoria, de cristología paraconsistente, sin problema, ¿no? O sea, claro, hay otro tipo de compromisos ontológicos, metafísicos, etcétera, pero en principio no parece haber como un problema muy grave. El problema más bien sería en admitir una cristología sin paraconsistencia. Creo que eso sería el problema. Pero en principio es una cuestión más lógica. O sea, espero resolver su duda. Muchísimas gracias por su comentario. Gracias. Tenemos una intervención en el chat de Steven Valencia y nos dice, esta solución terminista de las contradicciones lógicas, claro está, en términos doctrinales, me imagino que puede proyectarse en el asunto de la Theotokos, o solo aplica para una cristología paraconsistente. Muchísimas gracias. Sí, esto, pensando también un poco en la pregunta que había hecho el profesor Paniel y Oscar,
No solo aplica para una cristología paraconsistente. Creo que eso es lo más interesante de este tipo de soluciones. No solo la terminista, sino también la paraconsistente como la que hace J.C. Bell, que podría rehusarse o sugerirse para entender otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, usualmente este tipo de soluciones las hemos aplicado para entender fenómenos o problemas o situaciones que parecen contradictorias en el área de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la mecánica cuántica o en ciertos fenómenos electromagnéticos, o la naturaleza de la luz o la naturaleza del agua, etc. Entonces, me parece que es simplemente continuar con ese tipo de soluciones y aproximaciones, pero en otras áreas, ¿no? Espero haber respondido, Steven. Muchas gracias. Steven continúa. Quisiera preguntarte también por bibliografía que trate de estas lógicas paraconsistentes. Por ejemplo, para el problema específico de la cristología paraconsistente, yo recomendaría sin duda el material de J.C. Bell, que hay varios, bueno, lo voy a escribir ahí. Si buscan, si se busca, por ejemplo, paraconsistent Christology y el nombre de J.C., van a encontrar su material, que a mí me parece que es maravilloso. Y para hablar de lógicas paraconsistentes, pues hay muchísimos materiales, pero yo recomendaría así rápidamente, digamos, si se quiere hacer una revisión ¿cómo se dice? Express, digamos, posiblemente la entrada en la Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre Paraconsistent Logic. Creo que esa sería un punto de entrada muy claro. Bueno, no sé si espero que eso sea suficiente por el momento. Bueno, y si me permites comentar, profesor Martín. Sí, claro. De hecho, bueno, mucho del trabajo reciente en teología analítica va en la dirección de cuáles son como las exigencias mínimas de epistemológicas, metafísicas, para hablar de los misterios de la fe, ¿no? Entonces, hay varios trabajos muy como representativos de esa área. Uno, perdón, se me fue el nombre de este libro, como que es como una importante autoridad en este tema, pero prometo comunicarme con Steven y también proporcionarlo en cuanto recuerde. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si tenemos un comentario más. Si no, creo que tenemos espacio para un pequeño descanso, ¿no? De aquí a las 11, a la 1:30, ¿verdad? Que es nuestra siguiente participación del profesor Casales.